Entonces, a ver, dimos un ejemplo de cómo calcular cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo conociendo dos de sus lados. No sé si se acuerdan. Sí. Pero ahora vamos a resolver otro ejemplo. Si nos piden, por ejemplo, determinar la longitud de la diagonal de un cuadrado que tiene como lado igual a X. Es decir, nos dan que cada uno de sus lados es igual a X. Y nos piden calcular esta diagonal. Entonces, como es un cuadrado, a la hora de que nosotros dibujamos la diagonal, estamos obteniendo dos triángulos rectángulos. Sabemos que cada uno de sus lados mide X. Entonces, prácticamente la diagonal sería nuestra hipotenusa. Le podemos poner Y o cualquier otra letra que ustedes quieran. Y utilizando el teorema de Pitágoras, podemos calcular. Raíz de 2x cuadrada, ¿no? Permítame. Ya tenemos ahí que el valor de la hipotenusa lo calculábamos con la fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a los 2 catetos al cuadrado, que era lo que su compañero decía. Si ya le sacamos raíz, sería y es igual a raíz cuadrada de X cuadrado. 2x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por qué 2x al cuadrado? Porque recuerden que cada uno de los lados mide x. Entonces la fórmula me dice que es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tendríamos 2x al cuadrado. Si queremos simplificar, el 2 no tiene una raíz cuadrada exacta, pero X la raíz de x al 2, ¿no? cuadrado sí. Entonces la respuesta puede quedar como x raíz de 2. A ver, permítame un momento, por favor. ¿Tienes alguna duda de este ejemplo? No. ¿Por qué era que se Estamos había sacado aplicando. la X? ¿Perdón? ¿Por qué se salió la X de la raíz cuadrada? Sacamos la raíz cuadrada. El 2 no tiene raíz cuadrada exacta, pero x al cuadrado sí tiene raíz cuadrada exacta. Recuerden que cuando es un producto, puedo sacar a los dos la raíz, es decir, que me quede raíz de 2 por raíz de x al cuadrado. Entonces, raíz de 2 no tiene una raíz cuadrada exacta, pero raíz de x al cuadrado, la raíz con este exponente al cuadrado se van a cancelar y por eso nos queda x por raíz de 2 o raíz de 2 por x. El orden que ustedes quieran utilizar, no hay problema. Ah, ya, gracias. Si no sé si hay alguna otra duda. Estos serían como problemas de aplicación que nosotros podemos utilizar para resolver utilizando teorema de Pitágoras. Otro ejemplo. Sí. A ver, escuchen. Sería, al abrir una escalera de pintor, se forma un triángulo isósceles. A ver, permítanme que me están pidiendo acceso. Que estábamos, les decía, al abrir una escalera de pintor, se forma un triángulo isósceles. La distancia entre la base es de 1 metro y los lados iguales miden 1,40 de metros. Determine la altura de la escalera. Bueno, vamos a dibujar aquí la escalera. Suponiendo que serán los datos? tenemos. Sí, ahorita se los escribo aquí en la pantalla, permítame.
Si no, de aquí que termine el dibujo, ustedes ya terminaron. Entonces, mejor espérenme tantito. Salud. Entonces, tenemos nuestra escalera que mide de alto 1,40 metros. Y tenemos que la distancia entre las bases, es decir, de este punto a este otro punto, es de 1 metro. Perdón, la altura es el valor que nos piden calcular. 1,40 es la distancia que miden cada uno de los lados. Entonces nosotros tenemos que calcular la altura de esta escalera. Entonces, nos están diciendo que es un triángulo isósceles. ¿Recuerdan la definición del triángulo isósceles? Sí. Sí. Pero lo podríamos partir por la mitad para formar el... ¿Me podrían dar la definición del triángulo isósceles? Que dos de sus lados son iguales. Dos. ¿Me pueden dar la definición de triángulo isósceles? Sí, dos de sus lados son iguales. Dos. Exactamente, dos de sus lados son iguales y uno diferente. Tenemos 1,40 y 1,40 y este mide 1 metro. Entonces, por ahí mencionaba uno de sus compañeros que para calcular la altura podemos partir ese triángulo isósceles a la mitad formando dos triángulos rectángulos, donde conocemos la hipotenusa, que es 1,4 metros o 1,40, y uno de sus lados o uno de sus catetos, ¿cuánto va a medir? 0.5 .5. metros. 0,5, porque lo estamos dividiendo entre dos, y tenemos que calcular el otro cateto que le podemos poner como x. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa lo vamos a manejar como c al cuadrado es igual, bueno, c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Pero ahora me hace falta uno de los catetos, no la hipotenusa. Entonces solamente tenemos que despejar. ¿Cómo va a quedar la fórmula para uno de los catetos? Les vamos a poner b. ¿Cómo quedaría despejado para b? Raíz cuadrada C cuadrada de menos A C cuadrada. cuadrada menos A cuadrada. Raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces hacemos la sustitución recordando que la letra C es la hipotenusa y la letra A sería uno de mis catetos, que es el que yo conozco. Entonces vamos a tener 1,4 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado. Hacemos la sustitución de esos datos y díganme cuánto les da el valor de nuestro cateto, que sería nuestra altura. Apaguen sus micros, por favor. Como 30. 1.303 o bueno, 1.30. 1.3. 1.3. Entonces nos da un valor de 1,3. Por ahí no sé quién tiene música en su micro. Bueno, no sé si tengan alguna duda de las aplicaciones que estamos resolviendo ahorita del teorema de Pitágoras. No.
¿Alguna duda? ¿No? ¿Continuamos con No. otro ejemplo? Sí. Bueno, voy a dictar el siguiente y ustedes me dicen cuánto sería la respuesta. Dice, se tiene un terreno en forma de triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 300 y 800 metros. Aquí están los datos en la pantalla, 300 y 800 metros. ¿Qué cantidad de malla se necesita para cercarlo? ¿Triángulo qué dijo? ¿Rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo. Y tenemos que los catetos miden 300 y 800 metros. Y nos piden la cantidad necesaria para cercarlo. Son 1954.4 metros. $1954.4 metros. A ver, permítame que terminen los demás para poder compararlo. Ok. ¿Están de acuerdo los demás con su compañero o alguien le dio un resultado diferente? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le había dado? No recuerdo cuánto dijo, 1000 y algo. 1954.4. Sí, también a mí me dio. 1954.4. Sí, profe. ¿Qué cosa? Peras, manzanas, toneladas, Metros. 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 Por favor, Obviamente los tiene muchos más decimales, ejercicios pero que resuelvan, no se olviden de las unidades. Si nos dan unidades, hay que ponerlas. Si son metros, son centímetros, kilómetros, la unidad que nos den. Sí, 1954. Y los decimales. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicieron primero? ¿Alguien me podría decir qué fue lo que tuvo que calcular primero? El valor del hipotenusa. De ese El triángulo. valor de la hipotenusa, porque ya tenían los dos catetos. ¿Y después? Sumárselo a los otros dos lados para sacar el perímetro. Exacto, sumarlo con los otros dos lados para poder calcular el perímetro, que eran lo que nos estaba pidiendo. Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos utilizar o donde estamos utilizando lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Hay alguna duda? Sí, entendí. ¿No le entendió? ¿A qué parte no le entendió? Se supone que, bueno, yo imaginé que así como dije, falta C, entonces voy a calcularse así como los anteriores, por eso dije, Ajá. caray, ¿cómo es que me avienta un número tan grande? Porque le está pidiendo cuánto necesitamos para acercarlo. Ese no es el valor de C. 1954 es la suma de todos los lados. C es como 800 y pico. Le están dando un terreno con forma de triángulo rectángulo. Perdón que mi dibujo sale todo chueco. Y me están diciendo que uno de sus lados vale 300, el otro vale 800 y tengo que calcular C, pero no me están pidiendo el valor de C. Lo que me están pidiendo es su perímetro porque me dicen que lo voy a acercar. Entonces necesito saber cuánto es ese valor de ese perímetro. Entonces, ¿cuánto les dio C?
1954. Ah, no, no, es de No, ese no. 854. 854. 854. 854. 854 dicen por ahí. Punto. Entonces, el valor de C les dio 854, entonces nada más realizaron la suma de los otros dos lados para tener todo el perímetro y ese fue el total de 1954. ¿Y cómo sacaron 854? Ay, no puede ser. Tenemos C es igual, que es el teorema de Pitágoras, aquí está la fórmula, es A al cuadrado, tenemos 300 al cuadrado más 800 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 300 al cuadrado? 90,000. 90. 90,000. Perdón, si pueden hablar más fuerte porque no escucho. 90,000. Hay mucha bulla. Ok, gracias. 90,000. Y 800 al cuadrado. 640,000. Que el resultado me da 730,000. Entonces, hacemos la suma de 640 más 90,000. ¿Y cuánto les da? 730,000. Raíz de 730,000. ¿Cuánto? ¿Raíz de cuánto? 730,000. Ok, 730,000. Entonces, a ese valor le sacamos raíz cuadrada y nos tiene que dar el resultado que nos dijeron acá. Que son 854.4 si utilizamos un solo decimal. No sé si tenga alguna duda, compañero Julián. No, profe, sí, todo bien entonces, así como le iba haciendo, solamente que como no llega al último, me hace Ajá. falta sacar la raíz cuadrada y dije, 733,000. dije, como vi los números muy grandes, dije, ay, te fui mal, pero no lo pude. Profe, ¿Dónde? Pero sí iba bien. el 954 es el perímetro, ¿verdad? Sería lo que se necesita para acercar Ah, ok. por el total de material. Sí, sí, ok. Va a ser la suma de 300 más 800 más 854.4. Que son los 1954.4. Bueno, si no hay dudas, voy a pasar al siguiente problema. Voy a poner 3 ejercicios para que los resuelvan y de ahí ya pasemos al siguiente tema que son ley de senos. ¿Les parece? Sale. Perfecto. Bueno, el primero dice, calcula la altura de un triángulo equilátero que de lado mide 10 centímetros. Solo, profe. Ese sería el primero. Solo nos da los lados. Sí. Sí, porque es Número equilátero. Número 2, nadie de respuestas. Número 2, cada uno ya sabe cómo son cada uno de los triángulos, ya lo vimos.
Perdón, profe. ¿A qué altura llega una escalera de 10 metros de largo en un muro vertical si su pie está a 3 metros del muro? ¿Me podría decir, me podría repetir, la profe? base, por favor? Sí. ¿A qué altura llega una escalera de 10 metros de largo en un muro vertical si su pie está a 3 metros del muro? Y el último, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal mide 5 raíz de 2 centímetros? ¿Cuánto mide el qué, profe? 5. 5 por raíz de 2. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal mide 5 raíz de 2 centímetros? Quien termine me avisa que ya terminó y esperamos a los demás. No me dé las respuestas, por favor. Permítanme, voy a poner pausa a la grabación. Listo. Ahora sí, me decía Aarón, ¿quería participar? Sí. A ver, ¿cuánto le dio? Lo escribo. No, dígame la respuesta, yo lo escribo acá. Bueno, a mí me dio el problema del triángulo equilátero 14.4 centímetros. 14.4 centímetros. No sé si a alguien le dio un valor diferente o estén de acuerdo con su compañero. A mí, A ver, Andrés, ¿cuánto te dio a ti? 5 raíz de 3, que es lo mismo que 8.69, creo, 64. Igual a mí me dio 8.66. Sí, profe. Igual a mí. 6 tengo. 8.66. Centímetros. Sí. Bueno, 66 entonces. ¿Alguien más? ¿Una respuesta diferente a esas dos que tenemos en el pizarrón? 14.1 me dio a mí. 14.1. Bueno, vamos a ver por qué tenemos respuestas diferentes. Dice, es un triángulo equilátero del lado 10 centímetros. Recordemos que el triángulo equilátero tiene como característica que todos sus lados son iguales. Entonces, todos los lados de mi triángulo equilátero miden 10 centímetros. Y como me están pidiendo calcular su altura, lo único que yo tengo que hacer es partir este triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos. De tal forma que mi triángulo rectángulo que me va a servir para calcular su altura nos va a quedar con las siguientes medidas. La hipotenusa, 10 centímetros. Pero el cateto que ya conozco, que sería la parte de la base, va a quedar como 5 centímetros, porque lo estoy dividiendo entre 2. Entonces, este lado, que va a ser mi altura, es el que yo no conozco. O le podemos poner la letra A para no confundirnos con la hipotenusa. Entonces, la altura
va a ser igual a mi cateto, a la raíz cuadrada de mi cateto al cuadrado, menos mi cateto que ya conozco, que son 5 centímetros al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 100. Tenemos 100. Y 5 al cuadrado, 25. 25. 25. Hacen la resta y le da raíz cuadrada de 75. Pero 75 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces quedamos que cuando un valor no tenía raíz cuadrada exacta, lo que podían hacer era separarlo en dos números, en la multiplicación de dos números, que uno de ellos sí tuviera una raíz cuadrada exacta. Que por ejemplo puede ser, ¿qué número les gusta? 25 por 3. 25 y 3. De tal forma que saco raíz cuadrada 25 y saco raíz cuadrada 3 y me va a quedar como 5 raíz de 3. O si lo trabajaron con decimales, que eran los 8.66 que me estaban diciendo. Y listo. Esa es la respuesta correcta. No sé si tengan alguna duda. No tengo una duda, pero ¿puedo dar una aportación? Claro que sí. Ok, hay una regla para los triángulos equiláteros y que al menos por eso a mí se me hizo muy fácil hacerlo, que la altura siempre es igual a x raíz de 3 cuando x es el valor de la mitad de uno de sus lados. En este caso, como el lado vale 10, la mitad sería 5 y el resultado de la altura sería 5 raíz de 3. Es una ley de los Gracias. triángulos equiláteros. Gracias, Oh, Andrés. buen dato. Gracias, Presi. ¿Alguna persona tiene alguna duda de este problema o continuamos con el que sigue? Con el que sigue. No, con que sigue. Bueno, a ver, José Guadalupe, ¿está por ahí? Sí, ¿Nos puede apoyar con el segundo problema? ¿Cuál fue la respuesta? a mí me dio 9.53 centímetros. 9.53 centímetros. ¿Alguien más tiene alguna respuesta diferente? Él me dio 9.88. 9.80 y qué? 88. 88. A mí 9. 9 cerrado. Sí. ¿Algún otro valor? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice, es una escalera de 10 metros de largo y nos dice que su pie está a 3 metros del muro. Lo primero que tenemos que hacer aquí con estos tipos de ejercicios es establecer una figura, una manera en que yo pueda ver cómo está lo que yo quiero calcular. Entonces voy a hacer mi triángulo, porque es un triángulo lo que está formando. Y tenemos aquí, nos está indicando que es una escalera. Está inclinada porque nos dice que está recargada en un muro. Entonces voy a poner aquí mi muro. Y esta es mi escalera, que mide 10 metros. Me dice que la distancia que hay de este muro hasta el último pedacito de mi escalera es de 3 metros. A eso se refería con el pie. Entonces prácticamente tengo yo aquí un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a calcular este lado del muro
o la altura a la cual llega esta escalera. Y hacemos lo mismo que en el problema anterior, es uno de los catetos lo que me pide calcular. Entonces voy a poner aquí, como puse la letra D, pues voy a poner D es igual a mi hipotenusa, que es 10 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Desarrollamos y tenemos que 10 al cuadrado, tenemos 100 menos 3 al cuadrado, que son 9, y hacemos la resta. 100 menos 9, ¿cuánto nos da? 91. 91. Raíz cuadrada de 91. Pero 91 tampoco tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces, si lo dejaron en decimal, a ver, vamos a ver quién tiene la respuesta correcta de los dos decimales que me dieron ahí. Tienen 91. Profe, es la primera. Ya me di cuenta cuál era mi error. 9.53. Si agarramos dos decimales, serían 9.54, redondeando, ya que el tercer decimal es 9. Entonces tenemos 9.54. Esa sería nuestra respuesta correcta, o si dejaron en 9.53, está igual. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, el siguiente y último problema tendríamos cuánto mide el lado de un cuadrado y solo, no, sí, nos pide, perdón, el lado, ya que solamente nos dan el valor de su diagonal. A ver, aquí, ¿quién quiere participar con este último problema? Yo. A ver, Andrés. Ok. Para empezar, igual está una ley como con los triángulos equiláteros, que para los Dime. cuadrados, la diagonal es x raíz de 2, cuando x es el valor de uno de esos lados. Entonces, desde ahí A ya ver, es fácil. déjame lo anoto. La diagonal me dices que es igual a X raíz de 2. x raíz de 2. Ajá. Siendo la diagonal uno de sus lados. Como es un cuadrado, pues todos sus lados son iguales. Ajá. Con eso ya sabemos que pues, el lado mide 5. Pero si lo hiciéramos por teorema de Pitágoras, podríamos denominar a cada uno de los lados como X. Y de todas formas, sería la misma fórmula que habíamos aplicado al principio, que en el ejemplo. Siendo la diagonal igual a la raíz cuadrada. Ajá. Y 5 raíz de 2 sería igual a Entonces pongo a la raíz 5 raíz cuadrada de 2 igual. Ajá. a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. Ajá. Y vamos desarrollando y nos queda x raíz de 2, donde podemos eliminar las raíces de 2 y quedaría que x es igual a 5. A ver, perdóname, Andrés, pero estaba haciendo mucho ruido aquí, no te escuché. La raíz cuadrada, ¿qué me dijiste que pusiera? X al cuadrado más x al cuadrado. Que eso es igual a x raíz de 2. Ajá, entonces ya despejaste, ¿no? Ajá. O simplemente simplificaste las raíces, te quedó que x es igual a 5. No sé si alguien lo hizo de alguna manera diferente o tengan algo que comentar, no sé, alguna duda. Muchas gracias, Andrés. ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, profe. Profe, claro. Bueno,
Entonces, aquí estamos resolviendo unos pequeños ejercicios con lo que fue el teorema de Pitágoras. Pero en triángulos rectángulos también no solamente nos pueden dar lo que son los lados, también puede ser que lo que nos den sean ángulos. Entonces, si nosotros conocemos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que todavía las vamos a ver, pero la mayoría ya saben esas fórmulas. Entonces, podemos calcular lo que sea o alguno de sus lados de un triángulo, si es que me lo piden, de un triángulo rectángulo, conociendo, por ejemplo, un ángulo y uno de sus lados. Entonces, ahorita vamos a ver otros ejemplos utilizando esos datos. Vamos a imaginar que tenemos un triángulo rectángulo que tiene como base o mide en su lado B 9 centímetros. El triángulo es un triángulo, le vamos a poner las letras mayúsculas para los ángulos, que son A, B y C, y las letras minúsculas para los lados. El lado A mide 12 centímetros, el lado B 9 centímetros, y vamos a calcular el lado C. Esto sería como hemos estado trabajando. Nos dan dos lados y podemos calcular el tercer lado. Pero ¿qué otra cosa podemos calcular acá? También podemos calcular sus ángulos. Recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser igual a ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. Entonces, ya un ángulo, ya lo conozco, porque es un triángulo rectángulo, entonces ese lado mide 90 grados. Quiere decir que los otros dos ángulos deben de sumar otros 90. Entonces, si para este triángulo calculamos, por ejemplo, C, ¿cuánto nos daría? Sería raíz cuadrada de 9 al cuadrado, bueno, serían 12 al cuadrado, para seguir un orden, más 9 al cuadrado. Entonces tendríamos un valor de 144 más 81, que es igual a 225, y tendríamos 15, que el lado C vale 15. Eso si nos estuvieran pidiendo el lado C. Pero si nos piden, por ejemplo, el ángulo A, ¿qué función trigonométrica relaciona los datos que me da el problema? Los datos que me da el problema son los dos catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. Ustedes recuerden que para mi ángulo, este es mi ángulo A. ¿Quién es su cateto opuesto? El que está enfrente de él. ¿Y quién es su cateto adyacente? El que se encuentre a un lado. Entonces, aquí en mi triángulo rectángulo, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar para calcular cuánto vale ese ángulo? ¿A quién relaciona los dos catetos? Seno. Tangente, ¿no? Exactamente, la tangente. Ese tema todavía lo vamos a ver de las funciones trigonométricas, pero aquí como estamos en triángulos rectángulos, tenemos que utilizarlo. Entonces sería tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? Son 12. Y mi cateto adyacente son 9. Aquí tengo que la tangente de A es igual a 12 novenos. Pero yo no quiero tangente de A, yo quiero el ángulo A. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es aplicar su función inversa a esta función tangente, que sería arco tangente de 12 novenos. Y ustedes van a su calculadora y ponen shift tangente de 12 novenos y les va a dar el valor del ángulo. Hagan el cálculo, por favor, y me dicen cuánto les da.
53.13, prof. 53.13 grados. Bueno, ya tenemos 53.13 grados. Ahora, si los convertimos a minutos y segundos, recuerden que ya sabemos convertir esos grados a minutos y segundos. ¿Cómo quedaría el resultado de minutos y segundos? 53 grados, ¿cuántos minutos y cuántos segundos? $53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Entonces tenemos 53 grados, 7 minutos y 48 segundos, me dijiste, ¿verdad? Ujú. Profe, Bueno, ¿mande? también se puede hacer con otra función trigonométrica. Sí podríamos Por relacionar ejemplo, con el a seno. cualquier otra, porque ya calculé Ajá. hipotenusa, pero no es algo recomendable, porque ese fue un cálculo que nosotros hicimos. Lo más recomendable es que si me están pidiendo ángulos también, lo haga calculando con los datos que me da el problema inicialmente. Así, si Ok. por alguna razón yo me equivoqué haciendo el cálculo del lado C, no vaya a tener mal también el ángulo A. O sea, Ya. sí se puede realizar con otra, que sería seno o coseno, porque tenemos catetos y tenemos hipotenusa. Pero lo más recomendable es usar los datos que me da el problema para que así sabemos que no estamos cometiendo ningún error. Sí. Entonces, como ya calculé el lado A, automáticamente ya puedo saber cuánto vale el lado B. Y digo automáticamente porque sabemos que el ángulo C son 90 grados. El ángulo A son 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Si nosotros hacemos la suma y se lo restamos a 180, vamos a encontrar cuánto vale nuestro ángulo B. O también podríamos hacer a 90 grados, nada más restarle los 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. También sería válido. ¿Por qué? Porque sabemos que los dos ángulos restantes son o deben de sumar 90 grados. Entonces, ¿cuánto nos daría el ángulo B? No sé si lo están calculando, pero B nos daría un valor de 36 grados, 52 minutos. 52 minutos y 12 segundos. Entonces, como pueden observar, dentro de un triángulo rectángulo, aparte de calcular sus lados, utilizando funciones trigonométricas, puedo calcular también el valor de sus ángulos. ¿Alguna duda? No, por el momento no. Ahora vamos a resolver otro triángulo, pero ahora solo les voy a dar como dato uno de sus lados y uno de sus ángulos.
Entonces, tenemos que ahora este es es un triángulo formado por las letras M, N y P. Entonces, M es mi lado opuesto, N de aquí y P es este lado de acá. Entonces, este ángulo P vale 40 grados y el lado M vale 13.4 centímetros. Vamos a calcular los otros ángulos. Bueno, el ángulo N, porque el ángulo M ya lo sabemos. Vamos a calcular el ángulo N, el valor de N para su lado y el valor de P. ¿Cómo calcularíamos los otros lados? Tenemos que relacionar, perdón, el ángulo con... Es con la ley de cosenos, ¿no? ¿O senos? No ley de cosenos, pero voy a utilizar función trigonométrica coseno. Eso. Pero también se puede hacer por ley de senos, ¿no? Sí, pero es para triángulos oblicuángulos. ¿Y no se pueden aplicar en rectángulos? Se utiliza el teorema de Pitágoras en lo que son triángulos rectángulos y lo que sabemos de funciones trigonométricas. Permítame que aquí ya borré 40. Bueno, ahí está. Entonces, me mencionaba por ahí su compañero que una función trigonométrica podría ser coseno de 40 grados. Entonces, coseno de 40 grados va a relacionar a la hipotenusa con su cateto adyacente. Mi hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 13.4. Y mi cateto adyacente, perdón, aquí lo estoy poniendo al revés, es cateto adyacente, es el valor de la N, que no conozco cuánto vale, y la hipotenusa, que ya sé, que vale 13.4. Entonces, como ya conozco coseno de 40, es nada más de meterlo a la calculadora, y ya tengo este lado también, puedo despejar para calcular el valor de N. Entonces, N me va a quedar como el resultado de coseno de 40 multiplicado por 13.4. Entonces, si ustedes van a su calculadora, perdón, y escriben coseno de 40, los da un aproximado de 0.76, me parece. Sí, punto 76.6. Entonces, vamos a poner 4 decimales cuando sea para ángulos y sería 0.7660 por 13.4. Entonces, a la hora de realizar la multiplicación, ¿cuánto nos da? 10.26. 26. 26, 44. 26 es el único decimal. 44. 44. 44 dijeron, ¿verdad? Entonces ya tengo al otro lado, que sería el valor de N. Ahora aquí ya podrían relacionarlo con el teorema de Pitágoras para calcular el valor de P. Entonces, ¿cuánto valdría P? Ya tengo M, ya tengo N y uno de sus ángulos. El otro ángulo sería el restante o lo que hace falta para 90 grados. Si yo tengo 40, ¿cuánto le hace falta para llegar a 90?
50. Tendríamos que N vale 50 grados. Entonces, me hace falta nada más el valor de P. Pero P ya lo pueden calcular porque conocen el teorema de Pitágoras, que sería 13.4 al cuadrado menos lo que ya calculamos de N, que es 10.264 al cuadrado. 8.61. El resultado. 8. ¿Qué? 61. 61. 61. Entonces tendríamos Centímetros. ya todos nuestros lados. Aquí también son centímetros. No sé si tengan alguna duda. Igual lo pudimos haber sacado con la otra función de seno, ¿verdad? La otra función de seno, Ajá. O sea, como aquí sí, sacamos. hubiéramos calculado, ajá, P, Ajá. Sí, para calcular P. Para relacionar ajá, P con la hipotenusa. sí, exactamente. No sé si tengan alguna duda. No. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe. Está ¿Todo correcto. bien? ¿Todo correcto? Bueno, entonces ya tenemos un triángulo ABC. Sus lados son A, B y C. Van a calcular lo siguiente. Tenemos en el primer problema que A vale 12 y B vale 17. Van a calcular lo que hace falta. Van a calcular C. Van a calcular ángulo A, ángulo B y ángulo C. Todo para esta figura. En el segundo problema, tenemos que el ángulo C mide 54 grados y el lado B mide 22.6. Van a calcular todo lo demás que haga falta, todos los lados y todos los ángulos. Nada más esos dos ejercicios y ahorita ya checamos cuánto les da. La figura es la misma, lo único que cambia son los datos. Permítame, voy a quitar la pantalla para poner pausa. Tenemos los lados A, B y C. Bueno, A y B, me hace falta encontrar el valor del lado C. Entonces, ¿cuánto nos dio ese valor? Ahí nada más sería utilizar el teorema de Pitágoras. Conozco mis dos catetos. ¿Cuánto les dio C? A mí me dio 7. ¿Los demás están de acuerdo? 204. ¿204? 12.041. 12.041. 12.04. ¿Así? No, 12.004. Punto 0.04. 04. Por raíz de 140. Bueno, recuerden que aquí está el triángulo. ¿Y quién sería nuestra hipotenusa? No ¿Qué dijiste letra eso. sería la Por hipotenusa? algo estoy contestando, ¿verdad? La B. ¿Qué lado B, sería profe. nuestra hipotenusa? Sería B. Entonces, me hace falta un cateto. Y el lado C sería 12.04. Ahora, el ángulo que ya conozco es el del triángulo rectángulo,
que son 90 grados. O sea, B, ya lo conocemos, sería 90 grados. ¿Cuánto les dio A y cuánto les dio C? ¿Cuánto les dio el ángulo A y cuánto les dio el ángulo C? ¿Cómo? El ángulo A y el ángulo C, ¿cuánto les dio? A es 44 grados. 44 grados, 44. 54 minutos y 16.80 segundos. Y 3.14 tengo yo, no sé. 54 minutos. ¿Y cuántos segundos? 3 segundos para 3 redondear. segundos. Segundos. Sí. ¿Y C? ¿Cuánto les dio C? 45 grados 5 Sí. minutos. y 5 minutos. 57 segundos. 5 minutos y 57. Sí. ¿Están de acuerdo todos o alguien tuvo un valor diferente? Yo solo los ángulos, profe, lo que era el ángulo A y algo y el ángulo C. Ajá, ¿cuánto les dio? No, yo me refiero a que esa era mi duda, eso es lo que yo tengo ahorita de duda. ¿Cómo es que lo sacaron? Bueno, mira. Tenemos el lado A y el lado B, que son estos de acá. Es una hipotenusa, o la hipotenusa, perdón, y uno de los catetos. Entonces, yo lo puedo relacionar con cualquiera de estos ángulos que yo tengo acá. Entonces, para calcular, por ejemplo, el ángulo A, una función trigonométrica que me relaciona a la hipotenusa con su cateto opuesto sería el seno. Entonces, yo sé que seno de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? Es A, que son 12, y la hipotenusa son 17. Entonces, para calcular el ángulo, tenemos que utilizar la función inversa, que sería arcoseno de esta fracción, que son 12 sobre 17. ¿Y listo? En tu calculadora tienes que poner chi seno de 12 sobre 17. Oiga, profe, Mande. ahí en el 12 sobre 17, ¿cómo lo meto en la calculadora? Puede ser primero la fracción, 12 sobre 17, y el resultado que le dé, pues ya lo pone en arcoseno. Yo 45.099. Si lo redondeamos 45. sería... Ajá. Dijo que primero Ajá, 12 haga sobre 17. 0.705 y más números. De ahí le 70, doy, 58. ajá. Ahí le doy shift Ajá, y seno. ajá, Y ya, me da 44.90. Así era. ajá. 0.8, pero lo redondeamos, cabe a 45. Bueno, pero recuerde que eso tienes que convertirlo a grados, minutos y segundos. O sea, son 44 grados y la parte decimal la convertimos a minutos y segundos. También se puede hacer en la calculadora, ¿no? Si tiene una calculadora científica, sí. Nada ¿Y más cómo? aplasta el botón de ángulos, grados y minutos. Y A ver, ¿cuál es? debe ser un botón que aparezca así.
No sé si son comillas o si... Pero es Ah, un... Sí, son comillas, son comillas. Son los ¿son circulcitos. comillas o 3 puntitos? No sé cómo lo traiga Ajá. tu calculadora. y depende Los de la grados O de un comillas. puntito y 3 comillas. También puede Ah, ser. ya lo encontré. Gracias. A ver. Es A ver. 44.90. Tin, tin. Oh. Ya, profe, ya quedó claro. Gracias. Sí. Sí, marca 44 grados, 54 grados. Otra vez, caray. Ay, no. Y ya también podemos hacer lo mismo para el ángulo C. Entonces ahora que tengo que relacionar, igual va a ser A y B, pero ahora como es C, ya sería su cateto adyacente y sería la hipotenusa, o sea, sería con la función coseno. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de resolver los otros ángulos. Nada más díganme los valores, cuánto les dio el lado A para el otro triángulo, porque ya casi se nos acaba la clase. El lado A, 13.28. 13.28 centímetros. ¿Qué otro nos hacía falta? El lado C, El C, 18.28. 18.28 centímetros. y nos hacen falta los ángulos A y B. Pero B ya lo B conocemos, siempre es entonces solo 90. falta, si B es 90, solo nos falta A, 36 grados. 36 grados. Y listo, ese estaba más sencillo porque como ya me daban un grado, simplemente era de restárselo a 90. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase del día de hoy porque ya se acaba la sesión.